Gracias por seguir esta mañana. Tenemos a Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Muy buenos días, Freddy Ángel. Gracias por estar acá. Buenos días por la invitación. Gracias por la invitación, Altagracia y Ricardo. Usted usted estaba aquí cuando Altagracia habló del caso de la Cámara de Cuentas, que literalmente se fuma nuestros cuartos. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que está ocurriendo en ese órgano? Y bueno, sobre las decisiones que ha adoptado hasta el momento y para lo que sirve. Bueno, cuando ustedes estaban comentando el asunto de la gran fumadera de la Cámara de Cuentas, lo único que me llegó a la mente es el merengue de Johnny Ventura: fumar es un placer sensual que hay que soñar. Pero ya yéndonos al fondo realmente de la pregunta, eso es inconsistente y para mí la Cámara de Cuentas se ha descalificado primero por su conducta en términos de violar la Constitución en el artículo 140 y está taxativamente dispuesto que nadie, ningún órgano o persona puede legislar para sí mismo en su propio beneficio. Al hacerlo, ellos han incurrido en la misma situación de violación en que incurrió la anterior Cámara de Cuentas en el 2008, cuando hubo un aumento también de los salarios. Además, los gastos personales en el manejo de las tarjetas lucen excesivos, prácticamente rondando entre un mes y otro casi el $500,000 de pesos. Y de alguna manera yo pienso que las cámaras, sobre todo la Cámara de Diputados, debe accionar para que los honorables miembros de las cámaras de cuentas puedan ser interpelados y que especifiquen qué hay la razón, dónde está autorizado a generar un gasto que evidentemente por el concepto de fumar de cigarro es un gasto personal de algún miembro, de algunos miembros que entienden que están en el patio de su casa debajo de una palmera. Nosotros estamos en un país que hoy sale en el periódico que el país ha dejado de recibir ayuda internacional porque ya se considera uno de los países ricos. Pues desde el gobierno se vende que dejamos de ser pobres. Sin embargo, vivimos en una pobreza institucional del que la Cámara de Cuentas es simplemente un referente. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad que en el Congreso, que ayer varios legisladores de oposición dijeron que sería bueno que fueran a rendir cuenta de lo que hacen con los cuartos de nosotros, que ya sabemos que se lo están fumando y se lo están comiendo en restaurantes caros, se proceda por lo menos a que tengan que decir en público en función de qué gasta este dinero? ¿Puede prosperar en nuestro sistema ese nivel de institucionalidad? Bueno, recuerde usted que en el caso de la anterior Cámara de Cuentas, del caso del 2008, los miembros de la Cámara de Cuentas fueron interpelados, hubo un juez que fue destituido y los otros sencillamente renunciaron para no pasar el juicio político. ¿Por qué no en estas condiciones donde hay un mayor crecimiento en términos de las demandas sociales, con una apertura de los procesos de cuestionamiento a nivel de redes, pudiera prosperar en estos momentos? De la única manera que no prospera es si hay una obstrucción de parte de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, y yo entiendo que eso no es beneficioso para esa bancada, porque evidentemente estamos hablando de una violación a la Constitución y de unos manejos no transparentes en asignaciones que evidentemente no son institucionales, sino son personales. Quería cambiar de tema rápidamente a propósito de la convención del Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno ha hecho su convención con algunos problemas de organización, pero sin las mayores fricciones, y la nota relevante es que sus principales autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel del Gran Santo Domingo, son gente que promedian 42 años. ¿Qué impacto puede tener un obvio cambio generacional en el liderazgo del PRM en este momento? Y de paso, ¿cómo se ve el Partido de la Liberación Dominicana, que no cambia su dirección desde hace 17 años frente a este fenómeno? La convención del Partido Revolucionario Moderno yo la califico de exitosa, por una razón sencilla.
haber armado un padrón electoral de 500.000 electores vivos, sin difuntos, sin ser un padrón hiperinflado, porque la partidocracia dominicana anterior a este proceso lo que hizo fue usar los padrones como un elemento de propaganda política, y habían partidos que tenían 4, 3, 5 y 6 millones de electores, y por lo tanto el sistema de partidos llegó un momento que declaró que tenían 14 millones de electores, que era la totalidad en máximo superior a lo que es la población dominicana. El hecho de que el Partido Revolucionario Moderno haya realizado su convención abre una esperanza en términos de la institucionalidad y del respeto a la democracia interna. Rompe mitos y paradigmas. Primero, que los partidos políticos sí pueden conformar un padrón. Segundo, que hay una renovación total de una dirigencia de más de 8.000 dirigentes políticos que van a ocupar los puestos. Y lo más importante y lo más interesante es que hay una renovación promedio del liderazgo político oscilante en los 35 años. Y yo me siento feliz porque esto lo que está evidenciando que en la base de los partidos políticos hay un empuje para catapultar la renovación de los cuadros. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, queda prácticamente retado, queda convocado a realizar una renovación interna de su dirigencia. Lo que nosotros no sabemos es si eso se va a producir antes de las elecciones del 2020, porque los partidos políticos, cuando están en el gobierno, la principal tarea es gobernar, y descuidan lo que son la renovación de las estructuras políticas internas y la renovación de los cuadros. Pero evidentemente que la decisión del Partido Revolucionario Moderno lo que está diciendo es que a la puerta del Partido de la Liberación Dominicana y al resto de los partidos, la renovación de los cuadros dirigentes ha llegado. Oiga, profesor, gente joven implica idea joven. No necesariamente, pero cuando tú tienes a una Farideh Raful, es gente joven con idea joven. Cuando tú tienes, por ejemplo, ese joven que ganó en Nagua, que había obtenido premio, que tiene una labor social, que tiene una participación política, eso es renovador. Cuando tú tienes 21 vicepresidentes que no lo están señalando de dedo, que no lo están moviendo de una posición a otra, y que hay un grupo de hombres y mujeres buscando esas posiciones, eso es esperanzador. En un país donde el liderazgo político tiene 40 años anclado, desde 1978, y todo lo que ha sido la transición política que llevó a la desaparición de los 3 grandes líderes, todos los dirigentes que nosotros tenemos o teníamos al frente de los partidos llevan 20 y 30 años. Precisamente, maestro, sobre ese aspecto, hay gente del PRM que tiene un 10%, un 3%, un 8% y están pataleando. O sea, hay una vieja cultura de no aceptar y de no retirarse. ¿Por qué da tanta brega eso aquí? La transición. Bueno, no es parte, Ricardo, de lo que ha sido la cultura política en los partidos. O sea, aquí los partidos políticos, una de las expresiones de mayor castramiento ha sido la democracia interna. Es decir, los partidos se han acostumbrado a dirigirlo de dedo, y eso lo hizo el presidente Balaguer, lo hizo Juan Bosch y el doctor Francisco Peña Gómez. Aquí siempre desde el liderazgo político han funcionado los dedos. Ahora esto es una negación. Fíjense un dato en el Partido Revolucionario Moderno. Por primera vez, los candidatos potenciales a la presidencia de la República no van a estar en la dirección de los puestos orgánicos. Usted me podría decir que sus correligionarios o sus aliados están en puestos estratégicos. Evidentemente la expresión de la cuota política al interior del partido, pero ellos no están en la conducción del liderazgo como está o puede estar sucediendo en los otros partidos, como pasó en el Partido Revolucionario Dominicano, que fue el Partido Revolucionario Dominicano, que fue parte de su contradicción política para no poder arbitrar esas contradicciones, y evidentemente terminó en una división total que prácticamente pulverizó al anterior Partido Revolucionario Dominicano. Hay una cosa que ha pasado
Y voy a cambiar de tema. A propósito de los linchamientos, que también es un tema que tratamos esta mañana aquí. Hoy 2 periódicos hacen un recuento de ciertos linchamientos. El más dramático, probablemente, por calificarlo de alguna manera, que hemos visto es el que nos llegó desde Las Cabullas, donde un señor es quemado, 2 hombres son quemados, uno de ellos vivos, en una fogata, con niños presentes y todo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que eso no tiene nada que ver con la falta de confianza en el Poder Judicial. Uno ve las teorías que se han escrito sobre esto y los países donde ocurre, suele ocurrir en países como Guatemala, El Salvador, cuando tenían los momentos más críticos y generalmente lo vinculaban al tema judicial. Me gustaría saber a qué lo vincula usted y qué le parece lo que está ocurriendo en ese sentido en el país. Desde el punto de vista del derecho, nosotros siempre vamos a abogar por el respeto a la dignidad humana de la persona, como defensores de lo que es esencialmente la vida humana. Es evidente que el respeto a la vida humana es esencial en una sociedad civilizada. Ahora, cuando el sistema de justicia nos falla, cuando los delincuentes merodean nuestras casas, nuestros barrios y se pavonean con una justicia ineficiente, como fue el caso, por ejemplo, de una argumentación pobrísima desde el punto de vista jurídico, de que un cheque no llevaba consignado el concepto de sicariato y eso permitió variar una medida de coerción hacia una libertad total, pura y simple. Evidentemente el sistema de justicia sí es responsable. Yo en esto difiero profundamente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque lo que la gente está accionando en estos temas de linchamiento es sencillamente porque está perdiendo y ha perdido la confianza en el sistema de justicia. Muchos jueces honorables dentro del sistema, a mí me consta que están haciendo el esfuerzo, pero una golondrina no hace verano, un esfuerzo de las minorías no va a resolver el problema y evidentemente nosotros entonces estamos viendo una desconfianza total en el sistema de justicia. Cuando los pueblos en términos colectivos recurren a este tipo de acción es porque perdieron la fe en lo que es una buena administración de justicia. Allí donde la justicia se administra con equidad, con probidad y no hay envuelto ningún tipo de presión política o de correntías de recursos económicos, los ciudadanos no salen a linchar a nadie, los ciudadanos tienen plenitud de confianza de que esa persona va a ser sancionada y ejemplarmente así va a suceder. ¿Y qué pasa cuando el responsable máximo de la justicia, que es el presidente de la Suprema Corte, dice todo está bien? Yo pienso que es una declaración de procurar un nivel de armonía, un nivel de una cierta visión alrededor de una construcción social que no es correcta. ¿Por qué? Porque es que estamos frente a acontecimientos sucesivos. O sea, lo que pasó con el doctor Romero, lo que acaba de pasar recientemente ahí, lo que se intentó también en Pedernales, son respuestas a un sistema de justicia que no está dando una justicia oportuna, plena y pronta. Entonces, yo creo que este juicio es equivocado y difiero de su punto de vista. Yo creo que por ese camino no es el camino correcto. Profesor, en la encuesta Gallup y en otras que han salido a final de año y en este inicio de año, se está midiendo el desencanto y la desafiliación, el descreimiento de la ciudadanía, de una buena parte de la ciudadanía. Se habló en una de un 58% que no pertenece a partido. Y en otra sale que un 60% quiere otra opción política. Y se habla de que un 46% en el PLD no sabe quién va a ser el candidato a presidente. Y en el PRM también más de un 40%. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura que ustedes los politólogos le dan a esta desafección de la política y este alejamiento sobre todo de la gente joven? Bueno, primero lo siguiente, Ricardo, hay que conectar la actual encuesta Gallup con el informe sobre investigación en América Latina de la Universidad de Vanderbilt y la Spout. O sea, en
En ese informe nosotros tenemos un hallazgo de que alrededor del 12% de los dominicanos el año pasado habían mostrado descontento y desafiliación de los partidos políticos o hacia los partidos políticos. Esto es un indicador de alguna manera que hay que tomar atención. Primero, porque esto implicaría un abandono y una pérdida en la fe de la democracia dominicana ante la imposibilidad de que los dominicanos y dominicanas tengan una solución a sus problemas en el marco de la solución de políticas públicas, de políticas colectivas que vayan a remediar la situación del pueblo dominicano. En el marco de lo que ha publicado la encuesta Gallup, nosotros podemos decir lo siguiente, trabajamos y decimos lo siguiente, o sea, la encuesta Gallup no nos da a nosotros unas resoluciones categóricas, o sea, para lo de Gallup ahora en marzo no hay lo que se puede expresar una tendencia categórica. Hay una aproximación y esa aproximación está en que el 45% promedio no se ha expresado, no tiene certidumbre, no tiene toma de posesión al interior de los partidos políticos. Esto oscila entre el 45% que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y el 80% que alcanza el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, desde el punto de vista de Gallup, hay también una intención, probablemente se está generando esa desafección de ese 12% que tienen posiciones de abandonar los partidos tradicionales. Estos pudieran estarse entonces moviendo hacia ese nuevo litoral político. En el caso de Gallup es importante también destacar que por primera vez el presidente Danilo Medina desde el 2014 donde tenía una popularidad que alcanzaba prácticamente el 87% y en su último rango de elección tenía casi un 86%, el presidente Danilo Medina ha estado cayendo de manera sistemática hasta ahora marzo del 2018, donde las preferencias en términos de popularidad bajan a un 57% y los cuestionamientos sobre la gestión de gobierno prácticamente lo posicionan en un 45%. Por lo tanto, esta encuesta Gallup viene a desmentir la anterior publicación que se había hecho desde el Palacio sobre que el presidente tenía un 62% de aprobación. Hay que establecer que en el caso de la encuesta Gallup, en los últimos 20 años tiene una línea asertiva, es decir, sus encuestas dan, como decimos nosotros en la diana, con un marco de desviación de 1.5. Esta encuesta en la ficha técnica nos está diciendo que el marco de desviación es 2.8, es decir, que esos números se pueden mover hacia arriba o hacia abajo en un marco de lo que puede ser la parte técnica de la ficha. Y el rechazo a la reforma constitucional, que es 67%. Uno de los... Sí, el rechazo es muy marcado, mientras desde la Casa de Gobierno y el vocineo oficial está hablando de la necesidad de nuevo la necesidad, que es la figura que se está usando en la República Dominicana desde Horacio Vázquez. De nuevo el oficialismo habla de la necesidad de la reelección, que solo es posible con una reforma. ¿Usted cree que a pesar de esa tasa de rechazo tan alta, desde el gobierno se insista en cambiar la Constitución para la permanencia de Medina? Bueno, a partir de lo que está diciendo la encuesta Gallup y a partir también de lo que generó el recurso del abogado vinculado al Partido Reformista ante el Tribunal Constitucional, yo pienso que se va a tener que repensar la estrategia en el Palacio Nacional. El rechazo total, absoluto a la reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina hacia un tercer periodo se expresa de manera muy contundente, indudable en la encuesta Gallup. O sea, hay lo que se entiende el malestar del tercer periodo, y ese malestar del tercer periodo pudiera llevar desasosiego a la familia dominicana. Esta situación, en términos de lo que puede ser la reelección, yo pienso que, y sinceramente lo digo al país, yo pienso que desde algún litoral, desde algún momento en el Palacio se había decidido abandonar
la reforma a la Constitución por lo que implica de manera política. Yo pienso que el camino que se había aperturado probablemente era que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el transitorio vigente. Sin embargo, yo creo que este abogado no entendió el rol, jugó el papel mal y precipitó los acontecimientos, porque para mí ese recurso iba a llegar a partir de agosto al Tribunal Constitucional, cuando 6 de los miembros del Tribunal Constitucional fueran reemplazados y se crearan las condiciones. Pero el tribunal no conoció eso porque él lo sacó, o sea que fácilmente cuando el presidente reorganice el tribunal en función de su interés, que lo va a hacer, alguien pueda someter el mismo recurso. Sí, pero Altagracia, aquí hay un elemento procesal y constitucional. Primero, la ley orgánica de los procedimientos constitucionales dice que cuando el Tribunal Constitucional es apoderado de un recurso, él lo puede decidir conforme a su ley orgánica. Y entonces esto le crea otro problema al Tribunal Constitucional, y es que va a tener que apartarse de su propio precedente que ha establecido en una decisión del Tribunal Constitucional que el recurso en el Tribunal Constitucional puede seguir independientemente de que el accionante desista, y esto lo dio en ocasión de un recurso de inconstitucionalidad que se había establecido y el accionante falleció, y como quiera en esa situación el Tribunal Constitucional decidió y conoció el fondo y argumentó que una vez apoderado él puede seguir el recurso. O sea, que puede el Constitucional, o está obligado, ya hay un precedente de que conoce aún se haya desestimado por parte del accionante. Correcto, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia lo ha marcado de manera muy importante, y entonces... O sea, a Fredemiro le van a fallar, aunque él haya retirado. No, podría declararlo, que estuvo Nancy Perdomo y decía, podría declararlo inadmisible. También. Pero debe decir debe declararlo inadmisible. Sí, pero él dice que eso es lo que cree que va a pasar. Sí, también puede declararlo inadmisible, pero ya en función de otro análisis de la argumentación jurídica, Edith, y es que el tribunal lo puede declarar inadmisible debido a que no se puede invocar la inconstitucionalidad de la Constitución, porque en este caso la Constitución vigente se votó correctamente y además también la Constitución vigente se convocó de manera correcta. Sí, al convocarse de manera correcta, entonces no hay lugar a un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Constitución, pero tampoco el Tribunal Constitucional pudiera abocarse al fondo, porque porque la reelección no es un derecho fundamental, y por lo tanto no está prohibiendo y limitando al presidente de la República en un derecho fundamental, porque aquí lo que se está alegando es la imposibilidad del transitorio para habilitar hacia un tercer periodo. Sí, decía, bueno, que no puedes ir a decir que un texto que está en la Constitución es inconstitucional. Ese es un límite que tiene el Tribunal Constitucional. Debería hacerlo entonces el Congreso, en todo caso, modificar si los actores políticos quieren modificar algo. Un cambio en la Constitución. No lo puede hacer el Tribunal Constitucional, porque lo que el Tribunal Constitucional hace es leyes inferiores, decir que no están conforme al texto constitucional. Pero si está en la Constitución, no le toca decir... Salvo que se haya comprobado que fue hecha de manera fraudulenta o viciada en la forma. Exacto. Es importante, perdón que lo interrumpa desde el panel, es importante la decisión que dio la Suprema Corte de Justicia en 1995, cuando el doctor Pina Acevedo apoderó a la Suprema Corte de Justicia en condición de Tribunal Constitucional para examinar la convocatoria de la reforma del 1995, cuando le recortaron el periodo al doctor Balaguer. En ese momento la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible, y en el marco de la Constitución actual, en virtud del artículo 277 vigente, dice que el Tribunal Constitucional no puede revisar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia cuando actuó en esta dirección. Bueno, pues estamos muy agradecidos, señor Freddy Ángel Castro, por estar esta mañana acá. Abogado, politólogo, ha estado aquí acompañándonos en Enfoque Matinal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en la próxima.